buenos días, esperamos que estén bien, que se estén cuidando, que estén cuidando a sus familias, que estén cumpliendo con todas las normas que nos pide el ministerio, cuidándose siempre ustedes, sus familias, para un bien propio y también para un bien de todo Costa Rica, en general, para un bien común, ¿verdad? Necesitamos cuidarnos unos a otros. Continuamos con los videos caseros, hoy con el tema 9 del libro de Luigi, por sus frutos los reconocerán, de amor, sacrificio u observancia. Ese es el tema. Hoy a mí me toca hacer las preguntas y Marjorie será que va a contestar. Esperamos que estos videos de verdad les estén sirviendo para fortalecer lo que hemos ido aprendiendo durante el año del Evangelio de Mateo, que los puedan aprovechar, que les saquen el jugo para así poder incluso aclarar dudas si quedaron por ahí, ¿verdad? O reforzar ideas. Bueno, buenos días. Como decía Gis, continuamos con la grabación de estos videitos. Pues sepan que los hacemos con mucho cariño, sacamos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y sobre todo cuidándonos nosotras también, ¿verdad? Porque por esta situación que estamos pasando, entonces, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos y todas ustedes. Esperamos que sea de gran ayuda y que sea de complemento a todo eso que hemos venido viendo en este año. Vamos a iniciar con la pregunta 1 que dice: ¿cuál es el tema central en el Evangelio de Mateo? Explique. Okay, dice, el tema central en el Evangelio de Mateo es la nueva justicia del reino. Define la religión ética del cristianismo palestino. A diferencia del judaísmo, cuya dependencia recae en la observancia y con el tiempo acabó en un árido legalismo basado en la sumisión y obediencia a los proyectos divinos, o sea, actitudes hipócritas meramente exteriores, duramente condenadas por Jesús. El énfasis del cristianismo palestino es en los frutos de justicia que cada cristiano debe producir. Es por su capacidad de gestos concretos de amor que el cristiano se hará conocer, no por su referencia a una ley, un culto o prácticas religiosas vacías, incapaces de transformar la realidad y generar relaciones fraternas. La propuesta cristiana es una justicia superior y una ética distinta. Se ancla en el amor como elemento diferenciador y capaz de definir la nueva piedad religiosa. Al contrario, en el judaísmo, el aspecto central de la piedad era el sacrificio, el precio que se pagaba por el perdón de los pecados, el cual dejó de existir con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El cristianismo de Mateo supera el legalismo farisaico y el culto al templo, y se propone como una ética social y radical, en la cual el amor al prójimo necesitado es esencial. Por eso, en esta cita, creo que es de Mateo 25, lo del juicio de las naciones, dice: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Lo vamos a ver más adelante también. Entonces es la ley versus el amor, ¿verdad? Lo que priva es el amor. Y a veces también eso nosotros tendríamos que analizarlo, porque muchas veces preferimos cumplir con normas, con leyes, con sacrificios, con ir al templo, que no es que sea malo, son cosas que son buenas hacer, pero ponemos eso en primer lugar antes que la vida de una persona, ¿verdad? O las necesidades del ser humano. Exacto. La segunda pregunta dice: ¿en qué se basa la propuesta cristiana? ¿Cuáles son los 3 elementos imprescindibles? Okay, dice, la propuesta cristiana se basa en el amor, elemento diferenciador que define la nueva piedad religiosa. O sea, no más sacrificios en el templo, que ya no existe, recordemos, ¿verdad? Los 3 elementos imprescindibles de la práctica del amor son: 1. El rescate de la esencia de la ley, que no puede estar orientada a sí misma y a la mera observancia, sino que debe enfocarse a la vida de las personas, sobre todo las más vulnerables. La 2. El amor es una ampliación del horizonte religioso, va más allá de la observancia de un precepto y abarca infinitas situaciones hacia las cuales el cristiano debe orientar su práctica religiosa
y amorosa. La 3, el amor corresponde a un movimiento interior que se concreta en la solidaridad y no con una mera práctica externa de observancia legal. Esto permite superar la tendencia a la sumisión exigida por la ley y cambiarla por una acción libre, responsable y ética de la persona creyente, lo cual hace de compartir con los más necesitados su norma de vida. O sea, se le tiene que notar hacia estas personas. Entonces, aquí lo importante es que a veces, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Ponemos por encima de la importancia de una persona el cumplimiento de leyes o normas. Y no es que eso no haya que hacerlo, por supuesto que sí. Pero lo más importante es ser solidario con aquella persona que necesita. Esto no es solamente para la época de Jesús, es de siempre, ¿verdad? Tiene que ser parte de nuestra vida cristiana. Y como lo repite hasta el cansancio Luigi, una ética de vida, ¿verdad? Una forma de vida. Entonces, ahorita, con las realidades que hemos estado viviendo, de la pandemia, pero además de eso, los huracanes que han azotado a nuestros pueblos centroamericanos, es momento de poner en práctica esta ética y esta solidaridad. Hay muchos hermanos y hermanas de nuestros países centroamericanos que quedaron sin nada, sin casa, sin ropa, sin comida, sin nada. Nada más con lo que pudiesen sacar en una bolsita, ¿verdad? Y hay muchos que incluso están viviendo debajo de puentes. Así que ya ustedes saben de la cuenta que Marjorie les compartió, que se está recogiendo tanto en la casa de ejercicios también, con respecto a víveres, como en el Colegio Claretiano en Heredia, ¿verdad? Para que ustedes, por favor, nos ayuden a colaborar llevando víveres a estos dos lugares, pero también con la cuenta. Los víveres son para Parrita y para Honduras, para Parrita, y la cuenta va a ser para ayudar a Honduras, que es, digamos, como la prioridad que dimos acá en Costa Rica, aunque hay muchos pueblos que están sufriendo, pero no podemos colaborar con todos, ¿verdad? Entonces, para que por favor seamos solidarios en esta época de necesidad. La tercera pregunta, ¿cómo define Pablo la ley? Explique. Pablo define la ley como un pedagogo que actúa hasta la llegada de Cristo. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros custodiados por la ley hasta que se revelase la fe futura. De modo que la ley era nuestro guía hasta que viniera Cristo y fuéramos justificados por la fe. Pero al llegar la fe ya no dependemos del guía. Eso está en Gálatas 3, 22, 26. Pablo dice que cuando llega Cristo la ley es sustituida por la fe y la caridad, que en Mateo se traducen en la práctica concreta del amor fraterno. En Gálatas Pablo reflexiona acerca de la maldición de la ley, justificada por la imposibilidad de observar plenamente los preceptos que proponía y por tanto incapaz de garantizar la plena justificación frente a Dios. En 2 Corintios capítulo 3, 6, Pablo afirma que la letra mata, es decir, la ley escrita, y que solo el Espíritu vivifica. Es decir, se debe considerar el espíritu de la ley más que su observancia legal. El sentido de la ley es el amor, como afirma en Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda ley se cumple con un precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se resume a la ley. Así es, ¿verdad? Y a eso se refiere el espíritu de la ley, ¿verdad? Ese espíritu que es, la ley fue creada, y no nos vamos a cansar de decirlo y repetirlo porque eso es importante. La ley fue creada para mejorar la vida de las personas, para que haya respeto, para que no se violenten, digamos, los derechos del otro o la otra. Pero con el tiempo eso se fue olvidando y se fue convirtiendo en 613 normas que estaban oprimiendo y que estaban
ahogando a las personas, ¿verdad? Entonces esa ley ya no estaba dando vida, que fue para lo que fue creada, sino se convirtió en todo lo contrario, ¿verdad? En una ley opresiva que estaba más bien dando muerte a la gente, una muerte en vida, ¿verdad? Y muchas veces la muerte misma, la muerte física, ¿verdad? Entonces por eso es que hay que recobrar, según Pablo, ¿verdad? Recuperar ese espíritu de la ley para que esa ley siga dando vida. Y eso se llega a su plenitud con el mismo Jesús. Cuarta, ¿cuál es el texto que explica el tema del juicio final? ¿A qué se refiere? Mateo 25, del 31 al 46, explica el juicio final. El capítulo 24 de Mateo se explica sobre la destrucción del templo y de Jerusalén, la gran tribulación, que hace referencia a una cita de Daniel en el capítulo 9:27. La venida final del Hijo del Hombre para realizar el juicio escatológico e instaurar el reinado definitivo de Dios. El texto tiene un discurso dualista de oposición apocalíptico. Define con claridad lugares, acciones y la salvación o condenación. Jesús es presentado con diferentes títulos, como Hijo de Hombre, Rey, comparado a un pastor y en poder, con poder en su reinado. Ese pastor por la noche guarda a su rebaño y separa a las ovejas de los cabritos. Separación que se concretiza en una derecha y una izquierda. Eunumos, del griego mal presagio. En el Antiguo Testamento el cabrito era el animal ofrecido en sacrificio a Azazel, dios del desierto, identificado con el mal. En el día de la expiación, el Yom Kippur, el sacerdote imponía las manos sobre el animal, confesaba los pecados del pueblo y lo enviaba al desierto como víctima sacrificial que purificaba el pecado del pueblo. Eso lo podemos encontrar en Levítico 4:24 o en el capítulo 16, del 21 al 22. Las ovejas a la derecha del rey o pastor son benditas porque heredarán su reino. En esto hay una clara referencia a las tres bienaventuranzas relacionadas con el reino. Los pobres de espíritu, en Mateo 5:3, los mansos, Mateo 5:5, y los que sufren persecución por causa de justicia, Mateo 5:10. Y recordemos que este juicio final al que se está refiriendo Mateo, ¿verdad? Como bien lo dice, es un género literario apocalíptico, ¿verdad? Está hablando de la escatología, del fin de los tiempos. Entonces es muy simbólico, ¿verdad? Es el final de una época y se va a iniciar otra que va a ser mejor, ¿verdad? No es el juicio como muchas veces nosotros lo pensamos, que es como del fin del mundo, ¿verdad? Sino que es precisamente es venir a ver quiénes realmente están viviendo según lo que Jesús quiere y quiénes han rechazado el proyecto de Jesús por su propia decisión, ¿verdad? Nadie los ha obligado, es una decisión propia. Y a raíz de este reinado, de este nuevo reinado que es diferente a los que existen, ¿verdad? De igualdad, de solidaridad, de respeto, de todos los valores del reino, va a iniciar una nueva etapa en el mundo, en este mundo, ¿verdad? Donde la convivencia entre los seres humanos va a ser diferente, basada en los valores del reino y no en lo que se estaba viviendo hasta el momento, ¿verdad? Que era opresión, hambre, persecución, miedo, ¿verdad? Entonces eso era lo que esperaba la gente, eso era lo que esperaba la comunidad de Mateo, una transformación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir con la pregunta 5 que dice: ¿cuáles son las 6 obras de misericordia y a qué personas van dirigidas? Explique. Sí, las 6 obras de misericordia son comida, bebida, acogida, ropa, cuidado y visita.
llamadas también las obras de amor bondadoso en la literatura rabínica, que se encuentran en el Primer Testamento, en Daniel, en Isaías, en Salmos, en Deuteronomio. Ajá, en Deuteronomio, sí, perdón. Estas ahí, digamos, ustedes pueden corroborarlas porque, como ustedes saben, aquí no podemos por el tiempo. Y en otras fuentes antiguas judías. Se trata de acciones que están al alcance de todos y que se traducen en aliviar el sufrimiento de las personas con necesidad. En el Primer Testamento está establecido el cuidado de los pobres, huérfanos, viudas, forasteros y pobres. Ya también lo encontramos en Isaías, en Jeremías, en Éxodo y en Deuteronomio. Esta era la expresión de la fe y del culto en el Dios de Israel. Estas personas son las preferidas de Dios porque no tienen cobertura social, legal y económica. Las obras de misericordia tienen por objeto amparar a las personas que no tienen medios para proveerse por sí o por su trabajo. Van dirigidas a todo el pueblo, de manera que quienes posean los medios las practiquen y así haya distribución equitativa de la riqueza. En Deuteronomio 27:19 dice que quien defraude a los pobres será considerado maldito. Entonces podemos ver que ya eso estaba estipulado desde el Primer Testamento. Pero creo que lo decíamos en el video 7, ¿verdad? Pero debido a esa rigidez de la ley que abarcaron hasta 613 normas, o sea, ya no eran 10, ¿verdad? Sino ya, o sea, fueron aumentando y aumentando. Entonces se fue perdiendo ese sentido hasta que no solo Jesús, ¿verdad? Ya en el Segundo Testamento los recordaba, sino profetas anteriores a él, que se habían olvidado de esto, de amparar al huérfano, a la viuda, al forastero, ¿verdad? Entonces, es un recordatorio que hizo Jesús en su momento y otros profetas, y que también Mateo, ¿verdad? Porque esa es una situación, no solo se quedó ahí, sino que siguió, que Mateo también recuerda a su comunidad. Muy bien. Y era recuperar la memoria, ¿verdad? De que la sociedad, y eso otra vez, ¿verdad? No solo para Mateo, sino para nosotros hoy, la sociedad tiene el deber de velar por todas aquellas personas que no tienen cobertura social, ni legal, ni económica. Entonces aquí tendríamos que replantearnos esa pregunta de, ¿estaremos nosotros realmente haciendo esto que Jesús nos pide? ¿Verdad? De preocuparnos por aquellas personas que no tienen ningún derecho, que están viviendo en las calles, ¿verdad? Sin ninguna cobertura social, ni económica, ni legal. O estamos haciéndonos de la vista gorda, ¿verdad? Los ciegos, como si eso no fuera asunto nuestro. Pero lo es. Siempre les recordamos el texto bíblico de Caín y Abel, ¿verdad? Cuando Dios le preguntó a Caín que dónde estaba Abel, su hermano. Y Caín le respondió que acaso él era el guardián de su hermano. Y Dios le contestó que sí. Que claro, que él era el guardián. Nosotros somos los guardianes de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de aquellos que están más desprotegidos. Estaremos realmente velando por sus derechos, por su bienestar. Seguimos con la pregunta 6, dice, ¿cuáles eran las categorías ampliadas en Mateo y con quiénes se identifica Jesús? En el Evangelio de Mateo, esas mismas categorías son ampliadas con los pobres y necesitados de su tiempo. Hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos y presos. Representan a los excluidos que viven de la bondad y de la limosna de la sociedad, fuera de cualquier tipo de garantía social, económica y legal. Jesús no habla de ellos, Jesús habla como ellos. Así se identifica con estas personas. Tuve hambre y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Mateo 25, ¿verdad? Esta identificación de Jesús con los pobres de su época es esencial, porque de esta relación depende estar a su derecha o a su izquierda,
salvarse o condenarse. Y eso es muy importante, qué bonito, uno casi siempre pasa esto por alto, ¿verdad? Jesús no habla de ellos, sino que habla, como dice aquí, como ellos. Él se apropia de esas palabras, ¿verdad? Dice, el día en que estuve, él lo habla como si él fuera, ¿verdad? Estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. O sea, él es uno más de esos, él vive esa experiencia, ¿verdad? Que están viviendo cada una de estas personas que son excluidas y marginadas. Y esto otro también es importante recordarlo, ¿verdad? El estar a su derecha o a su izquierda es decisión propia. O sea, uno es el que toma la decisión de entrar en el reino o no. ¿Cómo? Con sus acciones. Así, ayudando al desprotegido o no haciéndolo. No es cosa de Dios, es una decisión propia. Y depende de eso, entraremos en el reino o no. Y que probablemente esas categorías, ¿verdad?, con las que Jesús se identifica, no es porque él, por ejemplo, al ver estos grupos, sintió como lástima, ¿verdad? Que muchas veces nosotros decimos eso, sino que probablemente hasta él mismo las vivió, ¿verdad? Como por ejemplo, ese de tuve hambre. Recordemos que Jesús tomó una decisión, se fue de su casa, salió de su casa, que en ese tiempo fue mal visto, ¿verdad? Y seguramente, o sea, muchas veces él pasó hambre. Y recordemos que en esta época el depender de encontrar comida en las casitas alejadas, ¿verdad? Era lo que como subsistían, ¿verdad? Por esta itinerancia que ellos tenían, bueno, que él decidió tomar. Entonces, probablemente él, desde su sentir, o sea, él lo vivió en carne propia, ¿verdad? Entonces, por eso es que él, con todo derecho, puede decir, o sea, tuve hambre, estuve desnudo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos falta eso a nosotros y nosotras, ¿verdad? Porque a veces lo vemos desde la lástima y que recordemos que la compasión y la lástima no es lo mismo. Muy bien. Pregunta 7. ¿Cuáles son los hermanos y hermanas de Jesús? Explique. Sí. Las obras de misericordia se practican con esas personas pobres, desposeídas, no porque sean mejores o peores que los demás, sino porque están en situación de necesidad, de abandono y sobre todo porque ellos también son hijos o hijas del Padre. Y Él se vuelve para ellos y ellas, ¿verdad? El rostro de esos pequeñitos es el rostro de Jesús. Rostro que se refleja en el rostro sufrido de los pobres de todos los tiempos y lugares. Jesús las llama o los llama mis hermanos más pequeños, lo cual denota un profundo vínculo familiar y fraterno. Estos hermanos o hermanas de Jesús pueden ser cualquier persona en situación de necesidad. Los hermanos miembros de la comunidad o hermanas perseguidos por su fe, como aparecen en las bienaventuranzas en Mateo 5:10. También los misioneros que anuncian el evangelio y van pobres entre los pobres, dependiendo en todo de quienes los reciben. El término hermano, adelphon, es muy importante para la comunidad de Mateo. Aparece en el corazón del discurso eclesial, Mateo 18:15, para significar que la fraternidad es lo central en la vida comunitaria. Claro, porque ahora ya no es familia de sangre, ¿verdad? Sino es una familia que lo que los une es su fe, su creencia. La convivencia entonces tiene que ser igual que una familia de sangre, ¿verdad? Es una nueva familia que se está configurando, pero que en la cual tiene que prevalecer el amor, el respeto, lo mismo que se viviría en una familia de sangre. Y para ir terminando, ya en la pregunta 8 dice, ¿cuáles son las dos posibilidades con las que concluye el juicio? El juicio concluye con dos posibilidades. 1, los justos, que van para la vida eterna. 2, los malditos, que van al castigo eterno, según Mateo 25:46. El término castigo, kolasis en griego, alude al tormento causado por la negligencia, la omisión o la indiferencia.
que impidieron la vivencia de la fraternidad. Mateo pone el acento en los frutos, es por su capacidad de gestos concretos de amor que el cristiano o cristiana se hará conocer, no por su referencia a una ley, un culto o prácticas religiosas vacías, incapaces de transformar la realidad y generar relaciones fraternas, plurales, inclusivas. Y entonces aquí recordar nuevamente, ¿verdad? Que cuando se habla del tormento, ¿verdad? De eso que está hablando aquí, vean que lo explica muy claramente Luigi. Es aquí, es en esa convivencia, en la fraternidad. Si no se cumple realmente ese amor de hermanos, es aquí donde viene el tormento, ¿verdad? Porque entonces va a haber negligencia, omisión, indiferencia, que impide que la comunidad viva realmente una relación de fraternidad, ¿verdad? Entonces no es en el más allá, es aquí, cuando nosotros con nuestras acciones dividimos, ya sea la familia, la comunidad, el grupo donde asisto, en mi trabajo, etcétera, en los diferentes ambientes donde me desarrollo. Son mis propias decisiones, mis propias actitudes, las que van a hacer que en mi comunidad se viva realmente la fraternidad o lo contrario, ¿verdad? La división, el odio, el resentimiento. Y son nuestras acciones las que en un futuro, ¿verdad?, traerán consecuencias. Gis, y que de hecho, digamos, este juicio de las naciones, creo que hay otros títulos, pero en este momento no me recuerdo, que muchas veces, que de hecho también se vio reflejados en respuestas en este tema, que muchas veces pensamos, o bueno, se tiene ese mal concepto de que ese juicio se dará en un más allá, ¿verdad? Entonces, este juicio del que habla Mateo se estaba viviendo en su comunidad, o sea, había hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado. Y pues, en nuestro tiempo no ha cambiado nada, o sea, siguen habiendo hambrientos, desnudos, forasteros, migrantes, ¿verdad? Entonces, el llamado es a nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? Y que tenemos que ser solidarios, acoger a estas personas, y que con eso lo del castigo que vos mencionabas, ¿verdad? O sea, lo vivimos aquí hoy cuando somos indiferentes, cuando omitimos el actuar nuestro, ¿verdad? Como cristianos y cristianas, a nosotros y nosotras nos toca hacer eso. Entonces, al no hacerlo estaríamos incumpliendo una negligencia, seríamos siendo indiferentes y omitiendo eso, ¿verdad? Que muy bien lo dice Mateo, y también, o sea, es algo que nos atañe a nosotros y nosotras hoy. Claro, y con nuestras decisiones, ¿verdad? Lamentablemente, influye o toca la vida de las otras personas. Si fuese que nosotros tomamos una decisión y solamente nos afecta a nosotros, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero el problema es que nuestras decisiones, buenas o malas, afectan a las personas que viven alrededor nuestro y mucho más allá, ¿verdad? Estamos viviéndolo en esta época, ¿verdad? Porque toda la humanidad está viviendo esto de la pandemia, y aquí en Centroamérica el resultado de estos huracanes, por nuestra negligencia, tal vez no la de toda la humanidad, pero la de algunos, y ahí pagamos todos y todas, ¿verdad? Donde no hemos cuidado la creación, hemos sido irresponsables, hemos explotado a la madre tierra, y estos son los resultados. Todos salimos afectados, ¿verdad? Exacto, y que muchas veces esto lo llamamos como, ay, son efectos naturales, desastres naturales, y yo digo, pues tan naturales no, ¿verdad? Son provocados por la humanidad. Entonces hasta ahí deberíamos de cambiar ese lenguaje, porque nos estamos haciendo, nos estamos quitando la responsabilidad nosotros de que esos no son desastres naturales, son desastres causados por nosotros y nosotras. Entonces, al quitarnos esa responsabilidad, o sea,
nos estamos quitando como Estamos siendo negligentes. Exacto, estamos siendo negligentes y nos estamos quitando parte de responsabilidades que nos competen a nosotros y nosotros. Claro. Entonces, bueno, yo creo que Luigi, ¿verdad? Y la comunidad de Mateo, así como el padre Manuel con los videos de Ibicla, nos han hecho reflexionar mucho, ¿verdad? Estos textos se vivieron en su época, se escribieron para personas de su momento, pero muchos nos iluminan a nosotros la vida hoy. Muchos nos dicen a nosotros hoy, ¿verdad? Ese cambio de actitud, ese cambio de pensamiento, de lenguaje, buscando siempre el bien común. Pero, como hablábamos en el video anterior, todo esto tiene que llevarnos a que si realmente actuáramos como Jesús nos dice y como Mateo nos está describiendo, la plenitud de esa vida la estaríamos viviendo. Pero como hemos sido y seguimos siendo egoístas y pensamos a nivel individual, siempre pensando en mí, primero, segundo y tercero, y dejando a los otros y a las otras por fuera, como si esos no fueran nuestra responsabilidad, seguimos viviendo mucho de lo que la comunidad de Mateo estaba viviendo, ¿verdad? Entonces, ojalá que podamos reflexionar, cambiar de actitudes, concientizar a otras personas para que juntos y juntas vayamos realmente construyendo un mundo mejor. Así que con esto finalizamos el encuentro de hoy. Muchísimas gracias. Esperamos de corazón que realmente sigan cuidándose, cuidando a sus familias y que podamos salir de esta situación lo antes posible. No olviden solidarizarse con aquellas personas que han sido afectadas por los huracanes en Centroamérica. Los pedimos de todo corazón y esperamos que pasen un bonito día. Que estén bien, Dios los bendiga. Chao, abrazos.